La mujer sabia edifica su casa. Y esta fue la vida de Fredesvinda Chacón, una mujer llena de fe, una mujer conforme a la palabra de Dios. Ella era de mucha oración y esa oración la fortalecía y yo también. Mi mamá tenía una oración. Mi mamá decía: Señor, este hijo que tú me lo has dado, si me lo has dado, que te sirva. Y si no va a ser para que te sirva, llévatelo. Ella la hizo delante del Señor, que me diera a mí a ella para que le sirva al Señor. Y le sirvo a Dios y creo que siempre le serviré. Por esa oración de mi madre. Recuerdo que cuando yo estaba en sexto grado, en esa ocasión iban a traer muchachas de otro lugar a la escuela y uno de los candidatos para bailar en esa escuela era yo. Entonces yo fui a mi mamá y mi mamá me dijo que no era la voluntad de ella, pero que si eso estaba en mi corazón y quería experimentarlo, que ella me daba la libertad. Y entonces yo me fui para el baile y ella se quedó orando en el momento que yo salí. Y cuando yo llegué a ese lugar, a lo más que entré al baile, me pegó un dolor bien fuerte en mi pierna. De manera que yo no podía mover mi pierna. Era algo que me sentía tan avergonzado, me escondí con mis compañeros de escuela, pero las chicas me encontraron y me decían: no, bailamos, aunque sea moverse un pie o solamente ponernos la mano. Pero luego yo me salí a la escuela a revisarme qué es lo que tenía. Y entonces yo no me encontraba nada, pero yo tenía un dolor fuertísimo en mi pierna. Entonces determiné, como una voz interna me dijo: vete de este lugar, no te pertenece. Y me fui y salí para mi casa y justo cuando yo iba llegando a la casa, el dolor desapareció. Cuando yo entro a la casa, yo encuentro a mi mamá orando de rodillas. Y cuando entro, ella me dice: yo sabía que tú no te ibas a pervertir. Y el Señor te guardó el corazón. Y yo me tiré sobre los brazos de mi madre y la abracé y le dije: perdóname, voy a dedicar mi vida a Dios. Y ya desde ahí yo empecé como a inclinarme mejor a las cosas de Dios, porque sabía que mi madre me había consagrado para Dios. Cuando hacíamos oraciones en la sala, ninguna oración de ella era aburrida. Era una oración bien jugosa. Y en cada oración traía la presencia de Dios. Y yo creo que esa fe, ella oraba, no importa si en una casa cristiana o no cristiana, lo oraba. Así que la fe, en eso yo la vi cuando estaba pequeño yo, y hoy que estoy grande, nunca esa fe cambió. Una mujer que trazó el destino de su familia a través de la intercesión. Antes de aceptar al Señor, la bautizó el Espíritu Santo. Así que cuando ella aceptó, ella había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ella fue muy llena de ese don, porque como dice la Biblia, que Dios reparte dones, el Espíritu Santo. Ella tenía ese don de poner manos de enfermos, y el Espíritu Santo hacía el milagro, ¿verdad? Y así pues ella tuvo esa fe, fue creciendo con esa fe, de que llegó a orar mucho, tener fe en todos los hijos que tuvimos. No visitamos hospitales, sino que a pura oración. Tengo una memoria muy, ¿cómo se dice?, muy grabada en mi mente y que nunca se me olvida. Fue cuando ella oró por mí. Yo tenía ¿cómo se dice?, un grano, se puede decir, atrás, en mi espalda. Y me acuerdo que lo tenía bien inflamado. Yo fui al doctor y la doctora, me acuerdo que ella me dijo: te tengo que hacer una cirugía.
para que pueda ese grano sanarse. Entonces, y llegué a la casa y en esos días mi papá y mi mamá acababan de venir de El Salvador. Entonces yo le conté a mi madre, porque yo siempre le tenía una gran fe a las oraciones de mi madre. Me acuerdo que esa vez puso su mano, agarró su bote de aceite, agarró un aceite que tenía en la cocina y le dice, Señor, te presento este aceite, lo unjo. Y ella puso sus manos atrás y oró con la oración de ella de poder. Entonces dijo, en el nombre de Jesús te reprendo. Y me acuerdo que el siguiente día, ese grano destripó. Y quedó, bueno, realmente que no se ve nada de ¿cómo se dice? De raíz, de nada. Sanito, sanito. Entonces, esa es una fe que yo he experimentado y que mi madre tenía. Bueno, a mí recuerdo cuando a mí me pegó un dolor de espalda. Pasé 3 días en la cama que no me podía levantar. Me recuerdo que al tercer día ella me dice, esto vamos a orar. Invitó a mi papá, me ungieron con aceite y yo me recuerdo que en ese momento, instantáneamente, yo me pude levantar de la cama y recibí sanidad al instante. Y eso siempre lo tengo en mi memoria. Y el dolor de espalda nunca volvió. Y fue un milagro bien grande. Y yo lo pude experimentar, la fe de mi madre, la oración y el aceite. Y leía Santiago 5:16, eso era la oración que ella siempre hacía. Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, decía. Y la oración eficaz del enfermo puede mucho. Y ella comenzaba a orar hasta que mirara el milagro. Me recuerdo que, ¿cómo te sientes? Decía mi papi. Mejor, no, es que tienes que decir cómo te sientes. Vamos a orar otra vez. Hasta que miraba el milagro. Y hacía las 3 oraciones. Yo pude sentir aquel fuego, aquel calor que me bajó en toda mi espalda. Y fui sana. El canto, la lectura de la palabra, ella tenía su Biblia. Incluso aquí en esta casa, la gente que venía a mi hogar, como yo la cuidé a mi madre, entonces venían los doctores, las enfermeras, y decían, aquí se encuentra una paz. Y siempre vi en ellos eso, la unidad, la oración. Siempre ellos pude ver ese ejemplo de orar y de la palabra del Señor. Entonces esos son ejemplos muy lindos que nos dio nuestros padres. Gracias al Señor que todavía estamos perseverando y contando los milagros que Dios hace en nosotros. Así que esta hora pues ya triunfó, está en el lugar, está mejor. Así que yo, pues mi consejo es de que todos los cristianos, la arma más poderosa es el ayuno. Y animo a todos mis nietos y hijos que nunca dejemos de orar y ayunar. Esas 2 cosas son las más fuertes, la arma más fuerte que hay en la Biblia, el ayuno y oración, ¿verdad? Hay que tener esa fe, ¿verdad? Porque cuando uno enferma, usted ora y no hay nada, busque la manera, el arma mejor, hasta que le va a alcanzar. Y siempre usted enséñele a sus hijos a orar, ayunar, ¿verdad? Y no tener odio con nadie, tener paz con todo. Y ahí está la victoria, porque Satanás son 2 cosas que él ataca: la fe, ¿verdad? Y la esperanza que uno tiene en Dios, porque esa es la meta de él, que usted dude de Dios y diga, no, pues no hay Dios, Dios no me oye, ¿verdad? Pero no, usted manténgase en esa fe. Señor, tu palabra dice esto, tu palabra dice esto, tu palabra dice esto. Y ahí se mantiene. Y Satanás tiene que caer a los pies suyos. Una mujer sabia que edificó su casa. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Ella pues fue muy conforme, no me reclamó a dónde estaba viviendo, todo en paz, conforme, ¿verdad? Porque ella nunca reclamó pues bienes. Pues una vez se les durmió Benjamín en la sala, en la planta
de la casa y la cama donde él dormía estaba en la segunda planta. Pero en ese afán de que él, Benjamín, durmiera bien, mi mamá llamó a mi papá y entre los dos lo subieron en una cobija y lo llevaban como en una hamaca. Cuando yo entré, justamente en ese momento, venía entrando y los encuentro en ese afán. Dios mío, ¿qué hacen estos señores? Pero es que mi mamá le decía a mi papá, Beto, ayúdame a llevar al niño arriba para que duerma y nadie lo moleste. Me impactó porque siempre estaba atento a cuidar de mi niño y agradezco mucho a Dios por mi madre que estuvo siempre pendiente de mi niño. O sea, ella siempre cocinaba, siempre le tenía pupusa, incluso David amaba tanto esa pupusa, con ella aprendió a comer pupusa. Y por eso se engordó. y él decía, yo quiero pupusa de carne, decía, pero las pupusas mi mamá a veces las hacía de frijol, entonces el frijol a él no le gustaba entero, pero sí le gustaba la pupusa, entonces él pensaba que las pupusas de frijoles eran de carne, entonces nosotros decíamos, sí, las pupusas son de carne y eran de frijoles, hasta que hoy grande y entendió que hoy sí las pupusas son de frijoles. Pero la cosa es que cuando yo llegué, mami, perdí los 100 pesos de la vez. Mami. Y dice, híncate aquí, que ya sé la verdad. Ya me lo dijeron, tú anduviste allá en la rueda, divirtiéndote con tu amiga, comiste los 100 pesos. ¿Es cierto o no? Me castigó duro. Pero fíjate que hay una cosa, y yo digo, ella misma me los curaba después. ¿De veras? Me dejó acá bien ceñido. Y yo me acuerdo que ella misma, pero ella era tan linda después, ella lloraba y me abrazaba. Yo lo hacía, mi hija, para que no te portes bien. No lo hago porque no te quiero. Y me abrazaba y me curaba. Ella cuidó a Matthew y Zachary. Y yo no sé cómo es que Matthew o Zachary, creo que fue Matthew, me marcó al 911. Y ellos estaban cuidando y no estaban esperando algo, ¿no? Y uno de ellos marcó al 911. Y la policía vino a tocar la puerta. Mi madre estaba muy preocupada. No sabía por qué es que estaban ahí. Pensaba que venían a traer los niños. Se puso tan nerviosa. Y notaron que era el niño que había marcado 911. Y mi mamá no hallaba ni si regañarlo, si reírse, de tan asustada que estaba, pero siempre recuerda a Matthew y dice, Matthew, no vayas a agarrar el teléfono. No lo vayas a agarrar el teléfono. Porque no quería llamar otra vez el 911. Uno de los momentos tan lindos que yo se los comparto a mis hijos, cómo me disciplinó y me inculcó el evangelio de salvación y el temor a Dios. Mi mamá no permitía que yo me acostara para dormir sin orar antes de acostarme. No permitía que tomáramos los alimentos sin orar. Entonces, yo inculco a mis hijos que el carácter que mi mamá tuvo formó ese nivel de carácter en mí. Entonces, y mi mamá cuando se sentaba, agarraba un mango, me recuerdo, hay un grande así, por cierto, bien hermoso, rosado, y agarraba el cuchillo y empezaba a partirlo. Entonces, compartía el amor de los hijos ahí. Partí un pedazo de mango y daba al otro. Y luego partí el otro, daba al otro, y al otro, y al otro. Cuando cortaba el mango se había terminado, solo quedaba la semilla y era la que le quedaba a ella. Y todo compartía con nosotros el mango que había partido mamá. Algo que se recuerda Jacqueline, mi hija, ¿verdad? Cuando vino la primera vez de El Salvador a casa, es que salieron al mall, ¿verdad? A caminar, Jacqueline estaba pequeña todavía, y se fueron en el bus y se perdieron, ¿verdad? Y tuvieron que irse caminando lejos. Pero mi mamá tan contenta que andaba con su nieta ahí, que
no les importó caminar tanto, ¿verdad? Y eso vi que aquella sonrisa, aquella mímica para cuidar a sus nietos, algo que bien lindo que mi mamá siempre a todos los nietos les brindó ese amor, ese cariño, ¿verdad? Ese calor de una abuela, ¿verdad? Es muy especial. Mi mamá fue una madre ejemplar, una abuela, ¿verdad? Por eso que todos los nietos la amaron. ¡Que lo abre! ¡Que lo abre! ¡Que lo abre! A ver, no lo trajeron ya. Este es de mi mamá, le digo. Para que ya no ande batallando para ver los pepinos. Dele la vuelta. Para que haga sus pepinos, su jugo. Me dijo que quería uno al mío. Que no le meta el dedo. Es especial. Abuelo, ¿es suya? Gracias al Señor que los tiene aquí, alabando al Señor, conociendo nietos y a los hijos dándoles fuerza para que siempre alaben al Señor con alegría. Siempre aquí está el Señor con nosotros, gracias a Dios. Pues le bendiga, gracias. Le recordaremos siempre y su legado dará mucho fruto. Descansa en los brazos de tu Padre.